Muy bien. Vamos a comenzar ahora con el sistema de éxito-conducción y electrofisiología. El sistema de éxito-conducción es aquel que consta de la parte, el tejido especializado del corazón, que va a ser el encargado de generar el impulso cardíaco, transmitirlo y conducirlo a través de él para hacerlo llegar a todas las células y generar una contracción adecuada, con una frecuencia cardíaca que nos permita cumplir con las funciones corporales de nuestro cuerpo. Y es así que este tejido tiene propiedades. Es excitable, automático, tiene que permitir la propagación del impulso y tendrá que tener una refractariedad. La excitabilidad se refiere a aquella propiedad durante el cual llega un impulso, en este caso electroquímico, y va a poder generar, va a poder ser estimulado el tejido de éxito-conducción, con la consecuente activación de la célula. Este tejido no necesariamente necesita que una célula predecesora la estimule, sino que tiene una automaticidad, ¿no? Tiene lo que se llama una despolarización diastólica espontánea que le permite a ella generar su propio estímulo que gatille la despolarización, ¿no? Y este fenómeno va a ser automático y por eso cuando nosotros separamos al corazoncito del cuerpo, el corazón sigue latiendo aunque no tenga estimulación del sistema nervioso autónomo, aunque no tenga estimulación del sistema neuroendocrino. Y las células van a tener una capacidad de propagar el impulso, el estímulo de célula a célula y transmitirlo de manera rápida, conducirlo por todas ellas y hacerlo llegar a todas las células del corazón para generar un proceso de contracción. Y tenemos la refractariedad. Refractario significa que mientras la célula está excitada y está activa, está despolarizada, no puede ser reestimulada en ese mismo instante por otro estímulo. ¿Ya? Significa que no responde a otros estímulos mientras esta célula esté ocupada en su despolarización. Muy bien. Esto va a generar frecuencias cardíacas y resulta que los niños más pequeños, los recién nacidos, tienen frecuencias cardíacas más elevadas. Y se supone que las edades adultas tienen frecuencias cardíacas más bajas. Los lactantes cuentan una frecuencia cardíaca de 120 a 160 por minuto. Los niños que ya andan en sus primeros pasitos, digamos, alrededor del año de edad, de 90 a 140 latidos por minuto, los preescolares de 80 a 110, los que ya están en edad escolar de 75 a 100, los adolescentes de 60 a 90 y los adultos de 60 a 100. Este es un electrocardiograma normal, ¿ya? Con una frecuencia cardíaca normal. ¿Qué estructuras incluyen el tejido de éxito-conducción? El nodo sinusal, las fibras auriculares que comunican el nodo sinusal con el nodo auriculoventricular, la rama izquierda y rama derecha de las de His, y esta rama izquierda tiene dos bloques o dos subdivisiones, la posterior izquierda y el fascículo anterior izquierdo. Cada una va a generar diferentes frecuencias cardíacas. Tiene diferentes velocidades de conducción y diferentes velocidades de
gatillación. Mientras el corazón está indemne, el mando lo tiene el nodo sinusal, que va a generar un promedio de 70 latidos por minuto, pero es la frecuencia normal entre 60 y 100 latidos por minuto. Puede estar esto enfermo, enlentecido, apagado por algún fármaco, y las células atriales, de los fascículos atriales, pueden tomar el mando y generan una frecuencia cardíaca entre 55 y 60 latidos por minuto. Cuando todo esto está bloqueado, apagado, interrumpido, tomará el mando el nodo aurículo-ventricular, que en su propia porción nodal genera una frecuencia entre 45 y 50 latidos por minuto. Luego tenemos, ¿no?, las ramas del haz de His, ¿no?, que van a generar entre 40 y 45 latidos por minuto. Luego las Purkinje entre 30 y 40, y las células miocárdicas cuando el corazón ya todo este sistema está enfermo, por ejemplo, en el paro cardíaco, ¿no?, las células miocárdicas generarán un latido entre 30 y 35 latidos por minuto. Si es por enfermedad de conducción, desde que el paciente tiene menos de 50 suele presentar síntomas, pero existen poblaciones en que el ritmo es sinusal, el paciente tiene frecuencia cardíaca de 40 y no tiene ninguna molestia. Ejemplo, los deportistas. ¿Y por qué sucede esto? Porque cada una de estas partes del tejido de éxito-conducción van a tener diferentes potenciales de acción. Cada uno va a tener un potencial de acción diferente. La del nodo sinusal, que tiene una pendiente en la fase 0, la atrial, que es prácticamente perpendicular, la del nodo AB es un intermedio entre el nodo sinusal y la atrial, su morfología, y fíjense que cada una va teniendo una activación ligeramente más tardía, más posterior, porque la primera en activarse es la del nodo sinusal. La fibra de Purkinje, que es la típica onda de la despolarización del potencial de acción. Y finalmente el músculo ventricular, que carece de la fase 1 del potencial de acción, pero que es muy similar a la fibra de Purkinje. Estas ondas van a tener una representación electrocardiográfica. Estas ondas se representan en la actividad electrocardiográfica. Cuando se activa el nodo sinusal y activa a las células auriculares, van a generar la onda P. Cuando se activa propiamente el ventrículo, la despolarización luego del nodo aurículo ventricular va a activar al ventrículo, se genera el complejo QRS, la despolarización genera el complejo QRS, y cuando se repolariza el ventrículo, la fase 3 del potencial de acción, se genera la onda T. Vamos a especificarlas más adelante. Pero sigamos con el potencial de acción. Este potencial de acción, por lo tanto, tiene velocidades de conducción y frecuencias cardíacas más o menos ya establecidas. Ya hablamos que el nodo sinusal da una frecuencia de 60 a 100 latidos por minuto y una velocidad de conducción de 0.05 metros por segundo. Las auriculares de 0.3 a 1, y estas no generan frecuencia cardíaca, generalmente es el reflejo de la actividad del nodo sinoauricular. Las auriculoventriculares, acá está mal, los auriculoventriculares de 50 a 60 con una velocidad de conducción de 0.01 segundos a 0.5, His-Purkinje menos de 45, de 1 a 4 metros por segundo de velocidad de conducción, y las células ventriculares no conducen, sino es el reflejo de la conducción de la fibra de Purkinje, no generan impulso, pero sí tienen una conducción de 1 a 2 metros por segundo.
Y esto se debe a que cada uno tiene diferentes potenciales de acción. Este es el potencial de acción de la célula muscular, el que está a la izquierda, y abajo refleja el movimiento iónico que se da en la fase el principal movimiento iónico que se genera en esa fase del potencial de acción. Y esta es la célula del sistema de éxito-conducción, la que está a la derecha, ¿no? Va a tener este movimiento iónico. Vamos a tratar de entenderlo un poco. Viene la célula en reposo en más o menos cerca de menos 90 milivoltios en reposo y se van a abrir los canales de sodio. Va a ingresar gran cantidad de sodio a la célula, va a ingresar y va a alcanzar el pico del potencial de acción. En ese momento se cierran los canales de sodio, ¿no? Y comienza a disminuir, pues, la concentración, la movilidad de sodio a través de la membrana. Pero cuando se cierran los canales de sodio, se abren los canales de calcio de tipo L. Los canales de calcio de tipo L van a tener una corriente, ¿no?, lenta de movilización hacia la célula, perdón, es la moradita, una corriente lenta por la que ingresa calcio a la célula y se mantiene durante la fase 1 y 2 del potencial de acción hasta que estos canales se cierran y comienza a disminuir la movilidad. A mitad más o menos de esta fase, de la fase 2 del potencial de acción, la fase 1 es esta que está acá, es el pico, el acme del encuentro de la fase 1 y fase 2. Acá en la fase 2 se aperturan los canales de potasio. Ojo que hay varias corrientes de potasio, ¿ya? La corriente de potasio va a permitir la salida de potasio de la célula para tratar de equilibrar la polaridad de la célula, ¿no? En un primer momento va a haber una disminución del potasio y luego que se abren va a salir este potasio de la célula. Muy bien. ¿Qué pasa en las células de conducción en la célula de conducción especializada o llamadas de conducción lenta? Sucede que se aperturan los canales de calcio de tipo T durante la fase de reposo. Y estos canales de tipo T van a tener una pequeña cambio de la polaridad de menos 50 aproximadamente a menos 40 por el influjo de calcio hacia el interior de la célula. Esto va a hacer que se gatille la actividad de la célula en un punto de cerca de menos 30 milivoltios, entre menos 40 y menos 30 milivoltios. Acá se abrirán los canales de calcio de tipo L, que van a permitir un influjo similar hacia el interior de la célula, pero no tiene una fase 2 tan sostenida, sino más corta y se van a cerrar mucho más rápido, regresando a su flujo normal. No hay fase 1, hay una fase 2 muy corta que es casi unida con la fase 3, debido al influjo de los canales y a la apertura de los canales de potasio que permiten un cambio de niveles bajos de potasio durante la despolarización a corrientes de potasio que son más altas durante la repolarización. En cambio, el sodio en el movimiento de la célula de éxito-conducción tiene un movimiento bastante discreto en esta célula, ¿no? Muy bien. El potencial de acción normalmente tiene 4 fases. La fase 0, la fase 1, que es este piquito de acá, la fase 2, que es esta meseta, la fase 3 y el potencial de reposo, que es la fase 4. Cuando se activa la célula, en el punto que se abren los canales de sodio,
hasta que casi termina la fase 2, todo eso es la despolarización. Todo eso es la despolarización. Primero dominada por el influjo de sodio hacia la célula y luego por los canales de calcio y la apertura de los canales de potasio. Entonces, esto domina el fenómeno durante la despolarización. Luego comienza a repolarizarse porque se cierran los canales de calcio, están cerrados los de sodio y los de potasio están haciendo que salga potasio de la célula para repolarizar la célula a su potencial original de reposo. Durante toda esta fase que dura 0.3 segundos, la célula está en periodo refractario. O sea, es incapaz de ser estimulada por cualquier otro estímulo. Por lo tanto, es incapaz de generar otro nuevo latido cardíaco. Y durante esta fase de despolarización y la parte inicial de la repolarización, la célula como respuesta del movimiento iónico va a generar la contracción de la fibra muscular cardíaca. Existen, por lo tanto, también diferencias entre las células auriculares y ventriculares, porque las células auriculares tienen que responder a un estímulo más rápido generado por el nodo sinusal y las ventriculares van a recibir un impulso más lento porque se va frenando la frecuencia cardíaca. Y vamos a ver de que las corrientes iónicas son parecidas, pero no son iguales. ¿No? Son parecidas, pero no son exactamente iguales. Hay una corriente de sodio predominante en ambas en la fase 0, corriente de calcio que predomina en la fase 1 y 2, y luego vienen corrientes de potasio, pero acá en la fase 1 predomina la corriente llamada transitoria de ingreso de potasio, y en la fase 2, que es la que más se diferencia, las corrientes de potasio relacionadas a acetilcolina. Las células del tejido de éxito-conducción o células de respuesta lenta, también llamada, tienen la fase 4, que es llamada de despolarización diastólica espontánea, donde hay un flujo de ingreso de potasio de manera lenta que va a activar a las corrientes transitorias del canal de calcio de tipo T, que es muy corto y fugaz, que va a ser el que finalmente active la despolarización de la célula, permitiendo la apertura de los canales L, ingresando mayor cantidad de calcio durante la fase 0 del potencial de acción. Entonces, en la fase 4, la despolarización diastólica está dando por la corriente F de potasio y por la corriente de los canales de tipo T de calcio. No existe fase 1, fase 2 prácticamente, hay una fase 3 de repolarización que está dominada por diferentes corrientes relacionadas generalmente al potasio. Salida de potasio cuando es hacia abajo y ingreso de potasio para tratar de producir ciertos equilibrios, ¿no? Que esta es la corriente menor, digámoslo así. Y hay una corriente de potasio relacionada al ATP que es muy importante en esta fase 3. ¿Qué características tienen estas corrientes iónicas? La de sodio, la corriente de sodio es una corriente rápida de ingreso y ocurre básicamente en la fase 0 en potenciales de acción rápidos. Puede estar activa en la fase 2, en la fase 4, en la célula de potencial de acción rápido, o en la fase 4 en las células automáticas. Pero en la fase 2 y en la fase 4 el movimiento de sodio es mínimo, no es significativo.
En cambio, las corrientes de calcio generalmente son corrientes lentas en la fase 0 relacionadas al potencial de acción lento o células con potenciales de acción lento, y a la fase 2 en las células musculares fundamentalmente. Las corrientes ITO y las corrientes de potasio IK e IK1 son corrientes de salida de potasio de la célula y se dan en la fase 1, 3 y 4 respectivamente en células no automatizadas. ¿Qué diferencias hay? Porque estamos hablando de células de potencial rápido y de potencial lento. Las células de potencial rápido, dependientes de sodio, que son las células generalmente musculares, tienen un potencial de acción entre menos 85 y menos 90 milivoltios, una velocidad de conducción de 0.5 a 0.4, una amplitud de la onda del potencial de acción de 100 a 130, una velocidad de despolarización máxima de 200 a 1000, un factor de seguridad alto, dependen fundamentalmente de la corriente de sodio, por eso se llaman potenciales de acción rápido o potenciales de acción relacionadas a la corriente rápida de sodio. Y sobre él actúan muy bien, por ejemplo, los anestésicos locales. Los potenciales de acción lento tienen un potencial de acción mucho menor, de menos 40 a menos 70 milivoltios, una velocidad de conducción más rápida, más lenta, de 0.01 a 0.1 metros por segundo, una amplitud de 40 a 85 milivoltios, son menos amplias. La velocidad máxima que llegan a alcanzar por segundo es de 2 a 15. Tiene una baja factor de seguridad, son dependientes de las corrientes de calcio de tipo T y de tipo L, y sobre él actúan los famosos calcio antagonistas. Las células, les decía, del tejido de éxito-conducción tienen despolarización diastólica espontánea relacionada acá en el color verde, y que tienen un plano inclinado a diferencia del potencial de reposo de la célula muscular cardíaca, que tienen un potencial plano. Y esto se debe a las corrientes de potasio del tipo F y a las corrientes de calcio de los canales de tipo T. Estas van a ser esta fase 4 del potencial de acción o despolarización diastólica espontánea, es la que va a generar el potencial de células de marcapaso, o sea, son las responsables del automatismo, ¿no? Del automatismo de estas células. Esta es una lámina en la que se observan dos latidos cardíacos normales, al inicio acá a la izquierda, ¿no? Que tienen una frecuencia de alrededor de 60 latidos por minuto y están en ritmo normal, y de repente, cuando le toca latir aproximadamente acá, no sale el impulso, no hay esta primera ondita chiquita llamada onda P, y más bien hay una línea isoeléctrica hasta que se vuelve a activar. Esto es una pausa sinusal y significa que el tejido de automatismo cardíaco se ha apagado por unos segundos. Cuando esta pausa es sintomática, generalmente por mareo, pérdida del conocimiento, ¿no? Sensación de desmayo, y el paciente hace estas pausas mayores a 2.5 segundos, al paciente hay que ponerle un marcapaso porque el tejido de éxito-conducción está severamente enfermo. Acá tenemos otro tipo de trastornos. Miren cómo tiene acá la onda P, el complejo QRS y la onda T, y se repite esto de manera rítmica y regular, siempre rítmica, regular. Y de repente termina este impulso, aparece la onda P y no aparece complejo QRS. Una onda P, dos ondas P, 3 ondas P, 4 ondas P, 5 ondas P, y no hay QRS.
Significa que el estímulo se corta al llegar al nodo auriculoventricular y no pase hacia el ventrículo. Es un bloqueo de tercer grado. Continúa el bloqueo y acá aparece un complejo QRS, pero sin onda P que la preceda. No hay una onda P que la preceda, y más bien después de él aparece una onda P sin complejo QRS, y luego ya aparece una onda P con complejo QRS aparentemente, pero fíjense que acá esta onda es diferente a esta, y esta onda también es diferente a esa. Y acá está la onda P con diferente relación, distancia entre ella y el complejo QRS a la predecesora. Y la que sigue, acá hay un cerrito, y acá pegado al complejo hay otro cerrito. Este también es un bloqueo completo, pero que ya el ventrículo se ha despertado y las fibras de Purkinje, las fibras de la rama izquierda, la rama derecha, han tomado el mando de la conducción cardíaca porque no está pasando el estímulo de la aurícula al ventrículo, están disociados los latidos cardíacos. Nosotros solucionamos esto poniendo un marcapaso debajo de la piel, en el músculo pectoral. Generalmente introducimos a través de la vena subclavia, generalmente, un catéter hasta la punta del corazón, y esto va a censar cuando se apaga y ocurren estos bloqueos o cuando ocurre esta pausa sinusal. Cuando la frecuencia cardíaca es menor de 60 va a censar, y cuando es menor de 60 va a generar un latido cardíaco, un estímulo, no un latido, va a generar un estímulo que va a descargar, estimular al corazón. Y ese estímulo en el electrocardiograma se representa por esta espiga. Hay una onda P y acá hay una espiga. Y después de esa espiga existe el complejo QRS. Esta espiga es la actividad del marcapaso artificial, el marcapaso cardíaco artificial que se le ha colocado a este paciente. Este es otro tipo de arritmia que se genera en las células del corazón. Miren cómo está la actividad normal en los dos primeros latidos y aparece un latido diferente acá, muy pegadito al complejo normal. Este es una extrasístole. Luego 1, 2 latidos normales y otro latido de extrasístole mucho más pegado, ¿no? 1, 2 latidos normales y otra extrasístole, pero esta vez esta extrasístole degenera en complejos totalmente deformes, en los cuales no vemos la morfología normal del electrocardiograma que la estoy señalando acá. Esto es un latido totalmente, no es un latido, es la conducción de un impulso totalmente desorganizado, arrítmico, y que se llama fibrilación ventricular. Esta es una modalidad que se llama torsada de puntas propiamente, es un ritmo de fibrilación ventricular, y el paciente está en paro cardíaco. Si este paciente no lo tratamos de manera adecuada, vamos a decir, hora de fallecimiento 8 de la mañana, ¿no? Entonces, acá el tratamiento de la fibrilación ventricular es un impulso eléctrico a través de un desfibrilador. Se le dará 200 joules, tal y como aparece acá. Se coloca una paleta en la base del corazón, una paleta en la punta del corazón. Se selecciona 200 voltios para pasar, ¿no? Y se va a producir una descarga eléctrica para tratar de salir del ritmo, pero acá se le ha pasado una descarga, sale a ritmo sinusal, otra descarga vuelve a fibrilación ventricular, otra descarga sale a sinusal, y están tratando de reanimar. Acá está un ritmo de torsada de puntas, miren como si girara en una hélice el latido arrítmico, ¿no? Para esto
pero en 1901, Einthoven, un médico holandés, le dan el premio Nobel por el electrocardiograma o los primeros electrocardiogramas que se toman. Y vamos a repasar, por lo tanto, lo que es una aplicación del conocimiento electrofisiológico, que es el conocimiento electrocardiográfico. El electrocardiograma en el mundo moderno no es solamente el electrocardiograma clásico que tomamos en cualquier servicio, sino tenemos el monitoreo Holter, que es un registro electrocardiográfico de 24 horas, de 48 horas, y hay algunos Holters implantables de hasta 1 mes a 3 meses de duración. Tenemos equipos que se le dan al paciente, el paciente lo maneja, y cada vez que tiene síntomas o el equipo registra síntomas por telemedicina, por GPS, por Wi-Fi, se transmiten las ondas a un centro especializado donde vamos a dar lectura a estos problemas. En las unidades de cuidados críticos, las clásicas monitores de funciones vitales, uno de los parámetros básicos es la electrocardiografía, ¿no? En estos monitores, aparte de la electrocardiografía, vamos a ver la frecuencia cardíaca, la presión arterial media, la saturación, las curvas de saturometría, ¿no? De capnografía, etc. También es una aplicación clínica del electrocardiograma en la actualidad la prueba de esfuerzo para valorar capacidad de esfuerzo, pero sobre todo isquemia miocárdica, y también podemos valorar la frecuencia cardíaca, la presión arterial, arritmias. El monitoreo de la función cardíaca mediante monitores en sala de operaciones, ¿no? Para ver que no vaya a existir algún tipo de complicación. Los dispositivos que lleva el paciente para tener los registradores en su casa. Hay monitores portátiles. En el mundo moderno han aparecido los famosos relojes inteligentes. Hay estudios muy interesantes en las sociedades de cardiología sobre diagnóstico y detección de arritmias con estos dispositivos. Tan es así su importancia que están siendo incluidas en las modernas guías de manejo para diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las arritmias. Y ahora tenemos estos estetoscopios modernos que vienen con pantalla incorporada. Entonces, mientras uno escucha los latidos cardíacos, va viendo el electrocardiograma de la región correspondiente al mismo tiempo. ¿Cómo se generan las ondas del electrocardiograma? Hablamos del potencial de acción y entonces acá tenemos una célula en reposo con la polaridad extracelular positiva y la intracelular fundamentalmente negativa. La extracelular dominada por potasio, sodio, magnesio, cloro y calcio, y la intracelular con gran contenido de potasio fundamentalmente, ¿no? Las otras estarán en menor cantidad. Y cuando nosotros colocamos un sensor en este momento, la célula generará una línea porque no hay actividad eléctrica. Registraremos una línea isoeléctrica, que es una línea plana. Cuando llega el estímulo cardíaco, se da el movimiento sódico de ingreso de potasio, luego ingreso de calcio, la polaridad de la célula se va a invertir, se volverá negativa en su externo de la membrana y positiva en su interior. Y de estas células van a ir conduciendo, por lo tanto, un extremo positivo y un extremo negativo de la parte externa de la célula. ¿Y cómo va a detectar esto el sensor? Como hay un extremo positivo, negativo, que se va acercando hacia el sensor, va a generar una actividad, y esta actividad, cuando es de este tipo, se generará una corriente positiva, una línea ascendente positiva. La línea descendente, que podemos colocar un traductor en el otro lado,
Podríamos haber colocado un traductor que estaría viendo la cola negativa del flujo de la conducción. Veríamos de este lado una corriente más bien negativa, porque estaría alejando de él. Lo que se acerca positivo, lo que se aleja negativo. En la repolarización existirá el fenómeno inverso. La célula comienza a recuperar su polaridad, por lo tanto, el orden será al revés, positivo, negativo, acercándose hacia la onda, y por lo tanto esto generará un influjo negativo. Hablamos de que había una conducción regular, normal, nodo sinusal, aurículas, nodo auriculoventricular. Entonces acá vemos cómo el nodo sinusal genera el impulso y lo primero que se comienzan a activar son las aurículas, acá en gris en la toma en B. Y cuando se activan las aurículas, primero la izquierda, se comienza a generar un pequeño primer cerrito que comienza a dibujarse. Se activan todas las aurículas, llega al nodo AB, ¿no? Y cuando se han generado todas las aurículas, se ha concluido esta lomita inicial que se llama onda P. Y la onda P va a reflejar la actividad auricular del nodo sinusal. Pero como ya llegó al nodo auriculoventricular, eso se genera, como son muy poquitas células del tejido de excitoconducción ahí, una línea isodifásica que corresponde al nodo auriculoventricular. Luego se generará la transmisión del impulso a través del septum interauricular en su segmento anterior sobre todo. Y de acá pasará a despolarizar todo el ventrículo, generando, cuando se da primero el septum, una corriente que se aleja del sensor, una deflexión negativa. Y como hay una gran masa del ventrículo izquierdo, ¿no?, el vector resultante se va a acercar hacia el electrodo y comenzará a dibujar una deflexión positiva, ¿no? Una deflexión positiva que luego va a regresar siempre a su punto original. Y finalmente se despolarizan las bases de los ventrículos, que es lo último, la región más distal en despolarizarse, y se generará la onda S del electrocardiograma. Entonces ya vemos cómo se ha generado la onda P, el PR, la onda Q, la onda R, y acá estamos viendo ya cómo se genera la onda S. Y finalmente se da una repolarización del ventrículo y aparece la onda T. Entonces, acá nuevamente, onda P, despolarización auricular, ¿no? Se ha despolarizado la aurícula, luego se despolariza el ventrículo, complejo QRS, ¿no? Luego va a generarse la onda T, repolarización, ¿ya? Entonces, estas ondas, la primera parte se refiere a la contracción auricular, el complejo QRS hasta la onda T, la contracción ventricular. Veamos, primero se genera la onda P, línea isodifásica, ¿no? Segmento PR, esto de acá es segmento PR. La primera deflexión negativa siempre será onda Q. Luego la primera deflexión positiva, onda R. La segunda deflexión negativa después de la onda R se llamará onda S.
y se dará un segmento ST ligeramente plano, no perfectamente plano, sino ligeramente plano. Después de él va la onda T hasta su finalización. Acá medimos algunos segmentos e intervalos. Desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS se denomina intervalo PQ o intervalo PR. Desde que inicia el complejo QRS hasta que termina este se determina intervalo QT. Desde que inicia el complejo QRS hasta que termina la S se denomina complejo QRS, y este segmento es importante porque acá vemos si puede existir supra o infradesnivel, o sea, si hay isquemia en el corazón. La contracción auricular se genera más o menos desde la cúspide de la onda P hasta que casi llegamos al inicio del complejo QRS. Casi. Durante esta fase se da la contracción auricular. Una vez que se activa la activación del ventrículo, valga la redundancia, se genera la activación septal y recién la activación propiamente del ventrículo. ¿Y por qué diferencio la septal del ventrículo? Porque lo que refleja esta gran onda es la contracción del ventrículo propiamente dicha. ¿Hasta dónde? Hasta la mitad de la onda T. ¿Recuerdan ustedes el concepto que mientras hay actividad de despolarización y hay contracción, estas células no pueden ser estimuladas? Las células teóricamente no pueden ser estimuladas entre la cúspide de la onda P y la cúspide de la onda T. Este momento relaciona al periodo refractario de la célula. Hay otras ondas y otros